Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir. Muy buenas tardes, una vez más aquí estamos, Radio Maranata. Queremos decirle que estamos muy felices de poder estar aquí una vez más en Jesucristo es el Camino. Este es el programa que está para vos. Está quien te habla, Daniel Estrada, me acompaña, quien te habla, Guillermo Ochoa, tu servidor, y estamos para, una vez más, alcanzarte, Señor, en el nombre de Jesús, una palabra de aliento, esa palabra de vida que levanta, que sustenta, que restaura, esa palabra que el Señor un día vino a nuestras vidas y transformó. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Guille, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Sabes que cuando me tocó cerrar el programa el lunes pasado, me había olvidado de leer dos mensajitos que nos habían llegado. Ajá. Uno de Adolfo Delgado, que está en el Paraguay, que es el encargado de realizar este programa de radio, que auspicia la iglesia Bethesda, de la calle Homero 1322. Y de Facundo, de nuestra congregación, Facu nos había enviado un mensaje felicitándonos por el programa y diciendo que Dios es fiel. Le mando un saludo también a todos aquellos que nos están escuchando a través de la web, a través de la FM 89.3 también. Un saludo a Camilina Estrada, una sobrinita preciosa que yo tengo, de 8 años, que ahora me está escuchando. Que Dios le bendiga. Un saludo para Verónica Patini, para Fernando Zaine, nuestro pastor, juntamente con el otro pastor, Leonardo Antinori. Y así es como decía Guille, vamos a predicar un mensaje de la palabra de Dios en la primera parte del programa. Si nos queda resto, predicaremos otro. Guille. Dios le bendiga. Queremos informarle que tenemos teléfonos para que se puedan estar comunicando con la radio, Maranata 89.3. Tenemos teléfono de línea 4601 4051, 4602 5938. Repito, 4601 4051 y 4602 5938. También tenés un celular en el cual podés mandar un WhatsApp, mensajito de texto, llamar al 1166 05 16 83, 11 66 05 16 83. Dani. Muy bien, el lunes pasado estuvimos viendo algunos temas de la palabra de Dios. Uno de ellos era Dios siempre se acuerda de nosotros. Es decir, cada vez que se menciona en la Biblia que Dios se acordó, fue para que Dios hiciera algo en favor de su pueblo, en favor de las personas. Luego estuvimos viendo la mejor decisión en la peor de las crisis, en esa pequeña historia bíblica del libro de Ruth. Vimos cómo Elimelec, juntamente con su esposa Noemí, decidieron irse a otra tierra porque en Belén, que significa casa de pan, vino una hambruna que azotaba esa región. Y ellos dos, juntamente con sus dos hijos varones, Malón y Kelión, se fueron a tierra de Moab y emparentaron allí con mujeres moabitas
y la Biblia dice que emparentar con ellos era pecado. Sí, sí. Estuvieron allí durante unos 10 años y finalmente murió Elimelec, el jefe del hogar, y los 2 hijos varones de este, y quedó Noemí desamparada juntamente con Ruth y Orfa. Al cabo de ese tiempo Noemí decidió volver a Belén, casa de pan, porque Dios había visitado a su pueblo con prosperidad. Pero ella volvió con las manos vacías y en amargura. Sí. Ya no me digan Noemí, sino que díganme Mara, que significa amarga. Yo sé que algunas personas que nos están escuchando están con un espíritu amargado, que están en crisis. También en Latinoamérica tenemos países que están en crisis como el nuestro. Sé que Venezuela está mucho peor que nosotros y estamos recibiendo hermanos venezolanos. Un abrazo cariñoso para ellos y rogamos que el Señor les abra puertas en este país y que pronto puedan volver, si ellos así lo desean, a una nación que sea bendecida, Venezuela. Oramos por ellos. Así que también había adelantado un poquito el tema que íbamos a hablar hoy, que es Dios salió a buscar lo que se había perdido. Ajá. No contrató un investigador privado. Fue personalmente. No lo hizo con localizadores de GPS. En persona. A través de una parábola nos muestra que Él en persona va a buscar aquello que se pierde. Así que en Lucas, capítulo 15 y versículo 1 al 7, es la parábola de la oveja perdida. En el versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, cuando dice entonces él, está hablando de Jesús: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y estoy leyendo de la Reina Valera, por eso es el vosotros, se pierde una de ellas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Sí. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que la historia que nos ocupa hoy tiene un alto contenido teológico, porque el que sale a buscar la oveja que se perdió es el mismo Jesús, es decir, Dios mismo buscando al perdido. Sí. Se trata de una enseñanza de Jesús en forma de parábola, y la parábola es una narración breve y simbólica, Sí. de la que se extrae una enseñanza moral, Sí. en este caso moral y teológica. Y comienza así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, Sí. eran judíos al servicio de Roma, cobrando impuestos con un exceso de lo que deberían cobrar para poder no solamente vivir, sino enriquecerse, Un plus. oprimiendo a los demás. Así que un judío publicano era alguien traidor a la patria, Sí. y explotador de sus hermanos, Sí. alguien no bien visto por los demás. Y todo tipo de pecadores, entre ellos prostitutas, borrachos, delincuentes, etc. Jesús era considerado por algunos como un maestro, para otros era un profeta, o contrariamente un loco, un endemoniado. Juan 10:20 dice: muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Jesús no les caía bien a todos, como en este tiempo. Sí. Aunque me parece que los que hemos hecho mal las cosas somos los cristianos. Sí. Porque a veces la gente con Jesús está todo bien, con el cristiano está todo mal. Porque el cristiano hace cosas de no cristiano. Exacto. Entonces ahí se mancha esa imagen, ¿no? Sí. Correcto. A veces los escandalizaba con enseñanzas, o porque se juntaba con gente de mala fama, pecadores y excluidos de la sociedad. Sí. Él iba y tocaba a un leproso. Estaba Sí. prohibido tocar a un leproso por la ley, Sí. porque el judío observante de la ley se iba a contaminar, Sí. era inmundo. Ujú. Y Jesús extendía su brazo y los tocaba, y les decía: quiero, sé limpio.
Para Fernando Zaini, nuestro pastor, allí cuando Jesús extiende la mano y toca a un leproso, sí, él ve que es la esencia del verdadero evangelio. Exacto. ¿Cuál es la esencia de nuestro evangelio, del evangelio de Jesucristo? Es extender el brazo al que nadie tocaría, al intocable, al indeseable, al paria social. Y era un samaritano. Y era un samaritano, así es. En respuesta a la murmuración que los fariseos decían que éste a los pecadores recibe y con ellos come, Jesús, en respuesta a esa murmuración, nos cuenta esta narración que hemos leído recién. Sí, sí. En donde, si un pastor tuviera 100 ovejas y se pierde una de ellas, hace todo lo posible por encontrarla, dejando las 99 restantes en un lugar seguro. No es que abandonó a las otras 99. Sí. Y al encontrar la que se había perdido, dice que se pone muy feliz. Al volver a su casa, reúne a sus amigos. Sí. Quería decirte que Jesús, ¿sabes cómo vivió el reino de Dios? Hablo del Jesús histórico, sí, el que caminó por las calles polvorientas de Tierra Santa. Vivió el Evangelio como un gran banquete. Ajá. Lo vivió como una fiesta. Uh-huh. Fíjate que hay muchas parábolas de Jesús que se tratan de un banquete, sí, sí, de la invitación a una fiesta. Sí, sí. Así que por eso él se juntaba con sus amigos, sí, los discípulos, a tomar vino en una fiesta. Ajá. Ir a una fiesta de bodas y hacer un milagro, convirtiendo el agua en vino, sí, sí, no al revés. Sí, sí, sí. No, acá no se toma vino porque es pecado, ¿viste? Jesús tomaba vino. Sí, lo tomaba con sus amigos porque vivía el reino de Dios como una fiesta, como un gran banquete. Así que por eso reúne a sus amigos, les comenta que se siente muy feliz por encontrarla y que esas son buenas noticias. Exacto. Encontré la que se había perdido. Amén. Jesús salió a buscar, tal vez con este mensaje y con otros que se están replicando en todo el mundo, mensajes cristianos, de tratar de encontrar, y ojalá te dejes encontrar, querido oyente, que te dejes encontrar por Jesús. Que tal vez estés diciendo, me abandonó, me siento solo, triste. Y la verdad es que nunca nos dejó solos. Nunca. Que nosotros no lo tuvimos en cuenta, sí, y que en nuestra desesperación estuvimos pensando, Dios me desechó. Le serví en algún momento, toqué la guitarra, prediqué el evangelio, etcétera, hice muchas cosas para él, pero yo ahora estoy en una situación de pecado y no creo que Dios me ame. Y resulta que Dios sí te ama, y que Dios salió a buscarte, y que Él desea que te dejes encontrar, porque esto es voluntario de la otra parte. Sí, sí. Es decir, Dios no obliga a nadie. Así que dice que compara esta alegría de encontrar la oveja perdida con la alegría que siente Dios con un pecador que se arrepiente. Uno que se arrepienta, ya hay fiesta en el cielo. Es decir, Dios se alegra y se pone a tomar vino con sus amigos para celebrarlo. Porque lo vive como un gran banquete. Un gran banquete. Sí, en el capítulo 15 de Lucas se encuentran dos historias más que tratan sobre la pérdida de alguien o de algo. Y estas son, a ver, Guille, si las tenés ahí marcadas. Parábola de la moneda perdida. Así es. Y parábola del hijo pródigo. Muy bien, exactamente, lo que tengo acá en la nota. Y pródigo, una vez le pregunté a un cristiano evangélico, me encanta lo que dice Zaini, nuestro pastor, que dice de que somos cristianos evangélicos, ¿no? Muy bien. Pero a veces lo evangélico se quiere contraponer a lo de cristiano. Y entonces no debemos olvidar que somos cristianos. Y que hay mucha cosa evangélica dando vuelta que no tiene nada que ver o muy poco que ver con el cristianismo verdadero. Con Cristo. Sí. Así que yo le pregunté a alguien que me decía, no, pero ¿y el hijo pródigo entonces? Y le digo, ¿vos sabés lo que significa pródigo? Y se quedó pensando, ¿viste? Sí. Y me dice, no sé. No sé. Tenía por lo menos unos 30 años de evangélico. Uh-huh. Y así que pródigo es aquella persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Ese fue el hijo pródigo, aquel que derrochó todo, y que es una de las historias más conocidas de la Biblia o del Nuevo Testamento, que pidió la herencia de su papá y fue y se la gastó toda. Se fue de la casa y se la gastó toda.
Y Dios utilizó el hambre y la soledad para que él volviera en sí. Sí, sí. Y entonces vuelve a la casa de su padre. Así que ese es uno que se había perdido y que volvió. Sí. El papá lo estaba esperando y de lejos se dio cuenta, probablemente por su forma de caminar, que su hijo volvía a casa. ¿Y con qué se encontró? Con un papá con el ceño fruncido, con un garrote en la mano. No. Algunos predican a Dios como Dios con un garrote. Sí. Que si tuviera a decir, me va a azotar Dios. Marción, el hereje, creo que es del siglo IV, veía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. Era un hereje, ¿no? Sí, está conocido como Marción el hereje. Yeah. Porque en el Antiguo Testamento él veía a un Dios guerrero, Sí. que asesinaba a personas. Sí, sí. Niños. Es decir, niños, claro. Sí, mujeres De embarazadas, naciones eran borradas del mapa. Sí, sí, sí. Pero sin embargo no hizo nunca hincapié en que Dios utilizó la gracia en el Antiguo Testamento cuando era un tiempo de ley. Sí, sí. Es decir, Nínive, por ejemplo, que también lo hemos visto en algún mensaje pasado, Sí, sí. que era la capital de Asiria, Sí. eran 120.000 personas de las más sanguinarias. Sí. Y Dios envió a un profeta que se negó a llevar el mensaje. Era un profeta evangelista que no amaba a las personas, pero Dios lo usó igual, ¿viste? Sí, Eso es lo sí, llamativo. Y que cuando este profeta pasó por el vientre del pez y fue vomitado en la tierra, y que Dios por segunda vez le dijo, quiero que vayas a Nínive a llevar este mensaje, finalmente él fue, y 120.000 personas se arrepintieron y Dios los perdonó. Es decir, Dios podría haberlos borrado del mapa porque eran sanguinarios en extremo. Los asirios tenían por costumbre, por ejemplo, arrancarle los ojos con una lanza a sus víctimas. Y llevarlos con anzuelo en los párpados también. Tipo de cosas muy sanguinarias, ¿sí? Muy, sí, verdaderamente sí. Así que Marción se olvidó de la gracia del Antiguo Testamento. Hay gracia de Dios allí. Y de las segundas oportunidades que Dios dio. Segundas oportunidades, así es. Y que es el mismo Dios, con diferentes pactos. Exacto. A nosotros nos toca vivir el pacto en Jesucristo, que es gracia sobre gracia, porque dice que cuando el pecado sobreabundó, también sobreabundó la gracia. Y gracias a Dios seguimos bajo esa gracia, si no, Dios nos libre. En el inconsciente colectivo está la idea de que el ser humano tiene que hacer cosas para agradar a Dios. En especial para acercarse a ese Dios que parece lejano. Exacto. Es decir, parece que la persona lo busca y como que Dios se aleja. Claro. Entonces me tengo que acercar más y tengo que hacer cosas. Exacto. Por ejemplo, ir a la cima de una montaña o a la India a adorar a algún dios en alguna estatuita. Sé que tienen más de 1 millón de dioses en India, o en algún monasterio perdido, etc. Porque de esa forma estaría más cerca de Dios esa persona, o al menos eso cree. O caminar grandes distancias hasta un lugar sagrado, esto me suena muy conocido, para encontrarse con Dios. O cualquier otro tipo de sacrificio que se les ocurra. Hacer cosas para alivianar nuestra conciencia es bastante común. Sí. Ayudamos a alguien, por ejemplo, para que Dios se acuerde que hicimos algo bueno y de esa manera podamos ganarnos la entrada al cielo. Me haces recordar cuando Lutero estuvo a punto de morir congelado varias veces por azotar su cuerpo y quedarse en la nieve. Era muy común la autoflagelación y lo sigue siendo. Se autoflagelaban. Y hay varios libros en los cuales, bueno, Romanos capítulo 7 habla sobre eso. ¿Qué podemos hacer para ganar, entre comillas, esa salvación tan grande? ¿Es posible hacer algo para ganar esa salvación? ¿Será que nosotros podremos hacer algo que sirva para ganarnos el favor de Dios y la entrada al cielo? La Biblia tiene una respuesta, y es por Jesucristo y por la fe. Exacto. Eso dice Hechos 4:11. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación. Lo resalto con negrita,
en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. En Romanos 1.7, ya que vos mencionabas la carta a los romanos, sí, en 1.17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3.22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cerramos con este último pasaje de Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos. Sí. Entonces no es por ir a caminar lejos a un santuario, no es por ir a la India para que me imponga las manos un gurú, o que pueda pagar con plata esta salvación. No, es gratuita. Esto no quiere decir que a Dios le haya salido gratis, porque Él mismo se entregó en la cruz por nosotros. Sufrió la muerte más horrenda de todas. La cruz estaba reservada para criminales, para homicidas, para traidores a la patria. Exacto. En ese tiempo no entraban por una puerta y salían por otra. No era tan fácil. No era como ahora. Lo pagaban bien caro. Y Jesús se dio a sí mismo por amor a nosotros. ¿Por qué se dio a sí mismo? Por amor. Porque nos ama. Estábamos viendo en la iglesia algunos significados que las Biblias traducen de algunos vocablos griegos que se traducen al castellano como amor, pero que no significan exactamente lo mismo. Veíamos, por ejemplo, fileo, que era un amor casi familiar, de admiración, es decir, un súbdito podía filiar, admirar o querer a su rey, por ejemplo. Pero el amor ágape, que es el únicamente reservado a Dios, el amor ágape es un amor sacrificial. El amor que lo da todo por amor al otro, ¿no? Exacto. Lo rinde todo. Sin esperar nada de cambio. Podríamos decir entonces que, según Efesios, entonces lo que estábamos leyendo recién, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no tenés que ir a caminar a ningún lado, no tenés que gastar plata en nada. Es decir, una simple oración a Dios puede cambiar tu historia. ¿Sabes que me encontré viajando ayer para la iglesia con alguien que sigue siendo mi amiga, pero que en algún momento tomó una decisión y ya no le gustaban los varones, sino que le gustaban las mujeres, es decir, lesbiana, y se había convertido en adicta. Tenía muchos vicios, entre ellos la cocaína y otros vicios más. Y dijo, Dani. Yo no lo podía creer, porque es la primera vez desde hace muchos años que la veo, por ejemplo, vestida como una señorita, que tiene una vincha con flores y se había pintado los labios. Y dijo que había tenido en diciembre pasado, hace 2 meses, un encuentro con Jesucristo. Y dijo que se le fueron todos los vicios y que se restauró. Qué tremendo. ¿Sabes hace cuánto que no veo algo así tan impactante? Porque yo me acuerdo que le prediqué a ella un montón de veces, ¿viste? Y de repente no sé cómo Dios salió a buscarla y se dejó encontrar. Qué bueno, qué alegría. Eso es fantástico. ¿Es suficiente con lo que Jesús hizo en la cruz? ¿O hay que seguir haciendo cosas? Es suficiente. Es suficiente. Ya vimos a través... Consumado es, dijo. Consumado es. Ya está. Es decir, todo lo que estaba escrito de mí se todo lo que cumple tenía ahora. Es el único que empezó y terminó algo. Nosotros, hasta el fin de nuestros días, vamos a seguir... Es nuestro modelo terminado, Jesús. Jesús es nuestro modelo terminado. ¿Sabes que me gustaría poder enseñar como Él enseñó? Qué hermoso. Él es mi inspiración, ¿no? Apunto a eso. Jesús ser. Como maestro. Sí, tal cual. Les enseñaba a las personas con un lenguaje que pudieran entender. Exacto. No utilizaba palabras complejas. No.
Por eso a veces cuando escribo algo y la palabra es complicada, escribo su significado para no excluir a nadie. Exacto. Porque me gusta que cualquier persona pudiera entenderlo. Claro. Jesús utilizaba parábolas con cosas que tuvieran un significado para ellos. Por ejemplo, la ganadería o lo agrícola. La pesca. El tema del sembrador, el que salió a pescar, el que salió a sembrar, el que fue a buscar la oveja perdida. Exacto. Y las personas podían entender. Exacto. Inclusive cuando utilizaban alguna parábola del reino, el tema del banquete o de la fiesta de bodas, Sí. de que uno había entrado sin la ropa adecuada. Sí. Y ese fue inmediatamente echado afuera, Tal cual. al lugar de las tinieblas y el lloro y el crujir de dientes. Exacto. Y uno podría pensar como Marción, pero este es un Dios sanguinario. ¿Cómo va a echar a alguien porque no vino vestido para la ocasión? Es decir, Dios hace acepción de personas por el pobre, por ejemplo. Claro. A ver, si no entra con una zapatilla de marca a la iglesia, no es bienvenido. O limpias. Si viene en harapos, no es bienvenido. Exacto. Lo rajamos de la iglesia. No. Claro. A pesar, porque en ese tiempo las personas que eran invitadas a un banquete en un castillo, por ejemplo, se les otorgaba la ropa. Tal cual. Y este parece que no quiso aceptar la ropa que le daban y quería hacer lo que se le daba la gana dentro del reino de Dios. Y sigue habiendo reglas de amor para seguir. Es decir, Dios me da ropas para vestir, Exacto. que tienen que ver con ropas de luz, ropas de santidad y ropas que Sí. están manchadas con la sangre de Jesús, Amén. que nos limpia de todo pecado. Amén. Muy bien, lo que hizo Jesucristo entonces, ¿alcanza o hay que seguir haciendo cosas? Yo veo que hay personas que siguen haciendo cosas para querer agradarle. Y quiero decirles de que yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más de lo que me ama, o dejar de hacer cosas como para que Él deje de amarme. Eso es imposible. Sí, sí. Dios me ama profundamente como nadie me ha amado jamás. Y por eso se dio a sí mismo en la cruz. Y que algunas personas creen que todavía está crucificado allí en la cruz. Pero no, resucitó al tercer día, estuvo con sus discípulos como 40 días más, fueron testigos de esto más de 500 personas a la vez, y luego fue ascendido al cielo y nos dio a alguien como Él para que nos acompañe, a otro paráclito, a Sí. otro que nos consuela, que es el Espíritu Santo. Exacto. Es decir, Jesús está presente por medio del Espíritu Santo. Es por la fe en Jesús que tenemos el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Algunos siguen predicando para que el alma se salve. Nos olvidamos del resto, ¿viste? Claro. Como si al hombre lo pudiéramos dividir Claro. en, por un lado, el cuerpo, por el otro Claro. el alma y por el otro el espíritu. Claro. Sin embargo, esas tres partes que menciona Pablo, es un hombre tripartito pero indivisible, es un ser Exacto. integral que Exacto. no se puede dividir. Y pensamos en el alma de la persona, ¿viste? Vamos a la plaza a predicar y decimos, se salvaron 20 almas. Y les perdimos el rastro, cuando en realidad la gran comisión de Jesús es hacer discípulos. Exacto. Vayan y hagan discípulos. Discípulos. Hay que acompañarlos, discipularlos. Exacto. Y sé que hay personas que no se dejan acompañar, ni siquiera aconsejar, porque viven en rebeldía. Sí, sí. De que cuando vos le das un consejo, lo pueden tomar como algo autoritario, porque en la vida les ha ido mal. Porque lo poco que ellos han vivido, hablo de personas jóvenes, que han tenido padres autoritarios, entonces ya no quieren saber nada con eso. Están en completa rebeldía y están con su estilo de vida pagando las consecuencias. Pero Jesús es un Dios amoroso. Nuestro Padre Celestial es el Padre que salió a buscar la oveja que se había perdido, es aquel que lo ve venir al Hijo pródigo y sale al encuentro de él para abrazarlo y para hacer un nuevo pacto con él. Ahí que dijiste lo de la oveja, y antes de que, no sé si querés pasar a un tema musical, te quería decir que me costó mucho tiempo, y cuando leí Salmo 23, el mismo rey David habla de que Jehová es mi pastor, y él se pone en lugar de oveja. ¿Cuántos cristianos
si entendiésemos bien esta palabra, podríamos entender que somos ovejas. Y de sacar esos títulos que a veces nos ponemos o que de alguna manera nos otorgan, ¿no? Por una u otra razón,